Estamos en vivo, con mucha alegría, con el perro del vecino que está ahí ladrando a full, el perro del vecino. Ningún problema, nosotros vamos a empezar y vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de Constantino I, este emperador romano. Tanta controversia hay con esta personita, y la realidad es que tenemos eh, bueno, a un usuario de X, de Twitter o de TikTok, no me acuerdo, que nos pidió que hablemos un poco sobre esta persona. Mientras acá me pasan un mate, ustedes van a esperar, yo me voy a tomar el mate. Estoy tomando el mate. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Todo esto que están viendo ahí son anotaciones que yo hice para poder desarrollar el tema de hoy. Primero decir, termino el mate. Ahí está. Primero decir que el Imperio Romano, el Imperio Romano en el que nació Constantino, fue un mundo de caos y de anarquía. Esto lo sabemos, las guerras civiles, las invasiones, las enfermedades asolaban al imperio hasta tal punto que la época de Constantino es considerada la crisis del siglo III. El emperador Diocleciano trató de poner orden distribuyendo el poder en una tetrarquía de cuatro gobernantes que gobernaría los 4 barrios del imperio. El padre de esta personita, de Constantino, llamado Constancio I, fue uno de estos gobernantes. Vamos a hacer un poquito de historia porque me pidieron que no sea cortito, así que van a tener un poco de paciencia. El plan de Diocleciano se va a venir abajo tras la muerte de su padre en el año 306 después de Cristo. Por eso Constantino fue declarado emperador por los soldados de su padre y pasó los siguientes 18 años luchando contra los otros 3 gobernantes romanos, que serían sus rivales, para convertirse en el único emperador. La batalla, por ejemplo, del puente Milvio a las afueras de Roma en el año 312 después de Cristo fue un momento decisivo. ¿Para quién? Para Constantino. Nos vamos metiendo de a poquito y de lleno en este tema, ¿no? En un momento derrotó a un rival, su cuñado Magencio, y obtuvo el manto de emperador romano de Occidente. Pero aún más importante fue una revelación que experimentó antes de la batalla. Y acá viene esta parte importante. Hay una revelación que va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. Según el biógrafo de Constantino, Eusebio, va a decir que Constantino y sus fuerzas vieron una cruz de luz en el cielo junto con unas palabras griegas que rezaban lo siguiente: Enoc signo vinces, que quiere decir esto: con ese signo, con este signo vencerás. Esa misma noche, Constantino tuvo un sueño en el que Cristo iba a reforzar ese mensaje. El emperador marcó el símbolo cristiano de la cruz en los escudos de sus soldados. Cuando triunfó en el puente Milvio, atribuyó la victoria, como dice aquí, al Dios de los cristianos. Los eruditos modernos aún hoy en día debaten si esa historia y si la conversión de Constantino en realidad fue sincera o si fue una maniobra política. Lo que sí sabemos es que esa revelación existió y esa revelación cambió su vida. En el año 313 después de Cristo, año 313, Constantino se reunió con Licinio, que era el emperador oriental, y juntos promulgaron lo que conocemos como el Edicto de Milán. El edicto concedía a los cristianos y a los demás plena autoridad para observar la religión que cada uno prefiriera. O sea, libertad de culto, muchachos, es muy fácil. No fundó ninguna iglesia, sino que dio libertad de culto. Libertad de culto. Ahora se va a ver y se va a vivir un cambio de escenario. ¿Por qué? Constantino asumió el control exclusivo del imperio en el año 324.
Roma, sin embargo, estaba perdiendo brillo para él. Por eso, las tensiones seguían siendo altas entre los paganos de la ciudad y entre el emperador cristiano. Además, desde un punto de vista militar, Constantino se dio cuenta de que sería más fácil defenderse de las amenazas del este y proteger el valioso territorio. Y también los graneros. Recordemos que también había una cuestión ahí de los graneros de Egipto, y por eso decidió trasladar su capital a un lugar oriental más defendible. Por eso abandonó Roma, yo creo que lo he puesto, acá está, abandonó Roma, para construir una ciudad imperial que glorificara tanto su poder como su fe. En ese momento funda Constantinopla, que es lo que nosotros conocemos como la actual Estambul. Su capital fue consagrada en el año 330 después de Cristo. Anteriormente, esta ciudad, conocida como Bizancio, había estado bajo control romano durante más de un siglo, pero Constantino la reconstruyó y amplió a escala monumental. Constantino va a triplicar el tamaño de esa ciudad existente y va a ofrecer ciudadanía plena y pan gratis para animar a los hombres de rango a trasladarse allí con sus familias. Un gran palacio, unas imponentes salas legislativas van a establecer esa supuesta seriedad de la ciudad como nueva capital. Esto es importante, va a pasar a ser Constantinopla la nueva capital del imperio. Por eso ahí las iglesias empezaron a tirar hacia la gente, y los cristianos lógicamente eran bienvenidos. Lo que quería Constantino era popularizar ese lugar. Y también es real que se toleraban otro tipo de creencias. Y yo puse acá, Constantinopla va a ser la nueva Roma. Cuando Constantino estableció su nueva capital, la ciudad, que se llamaría Constantinopla, había cambiado de manos muchas veces. ¿Por qué? Bueno, era una pelea constante, ¿no? Por ejemplo, Darío I de Persia, la Liga Délica, los espartanos, Alejandro Magno, todos estos habían gobernado el estratégico puerto conocido, te decía recién, como Bizancio, en el Bósforo, en un estrecho entre el Mar Negro y el Mar de Mármara. El emperador romano Septimio Severo destruyó esa ciudad en el 196 después de Cristo y reconstruyó una versión más grandiosa que Constantino amplió para su nueva Roma. Yo le puse, acá está, ¿no? Constantinopla, para Constantino iba a ser la nueva Roma. Esa ciudad se convirtió en un próspero y en un importante centro de fe, centro de poder, centro de comercio y de arquitectura. Bien, algo más. Esta ascendente Constantinopla pronto eclipsó a Roma. El imperio occidental se fue desmoronando poco a poco hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, la capital de Constantino y los cimientos cristianos que allí sentó para el imperio siguieron prosperando por casi 1000 años bajo la bandera del imperio bizantino. La ciudad fue refundada por Constantino, fue una de las cortes más influyentes de la Europa cristiana, hasta que pasó a ser controlada por los musulmanes, yo te lo puse acá, en el año 1453. Tras esta conquista, lo que era Constantinopla se pasó a llamar Estambul, y así la conocemos hoy en día, ¿no? Bien, algo importante que yo te puse acá, Constantino y el arrianismo. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos hablan de que Constantino fue arriano. Bueno, no, la realidad es que no. O sea, Constantino, este emperador cristiano, ante la herejía arriana, él estuvo a favor de la ortodoxia a nivel doctrinal, pero en la práctica estuvo determinado sustancialmente en razón de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Constantino fue fue un cristiano, si se quiere, muy ligado al poder y a la política, ¿no? Como siendo hacia la conveniencia política, ¿no? Por eso podemos decir nosotros de que, si bien es la persona que en el Edicto de Milán abre la posibilidad
a la religión cristiana, a la libertad de culto y demás, no fue papa. ¿Por qué no fue papa de la iglesia si hubiese sido que le interesaba tanto el poder eclesial? No fue papa porque no le interesaba el poder eclesial. O sea, él dio libertad de culto. Entonces, ni fundó la Iglesia Católica, como dicen, la Iglesia ya tenía 313 años cuando Constantino abre el Edicto de Milán. 300 años tenía la Iglesia. No es santo de la Iglesia, o sea, no se lo recuerda, no se lo conmemora como santo, porque no es santo, y tampoco fue papa. Esto como para tirar a la basura todas esas falacias que van sembrando ahí y que van diciendo que Constantino es el fundador, el padre de la Iglesia Católica. Eso es todo verso. Busquen en la historia. Es más, todo esto que les acabo de compartir lo he sacado de la historia que nos cuenta la National Geographic. National Geographic, ustedes saben que es una página que es inclusive hasta contraria a la religión cristiana, ¿no? Siempre se ha... ustedes pueden ver los documentales que ellos proponen, siempre poniendo en duda si Jesucristo en realidad resucitó, etcétera, etcétera. Entonces, pueden buscar quién fue Constantino I, van a encontrar ahí lo primero en la historia, esta fuente de la National Geographic que yo acabo de usar y de leer tal cual está ahí, no me he inventado nada, y ahí pueden profundizar en este tema. Espero que les haya sido de utilidad. No sabía que estaba en vivo, en público, lo estaba haciendo, pensé que lo estaba haciendo no listado, pero bueno, que les sirva a todos. Les dejo un beso grande, que tengan un hermoso fin de semana.